Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. El asbesto es una fibra de origen mineral que se utilizó en grandes cantidades en Colombia. Desde la década de los 60 se llegó a un consenso que el asbesto es un material extremadamente peligroso. La exposición al asbesto produce diferentes tipos de cáncer, incluyendo el mesotelioma y cáncer de pulmón, de laringe y de ovario. A pesar de la evidencia, no fue hasta el año 2019 que el asbesto se prohibió en Colombia, prohibición que entró en vigencia en el año 2021. Hace algunas décadas, Colombia estuvo entre los países de la región que encabezaron la producción y el consumo de asbesto. En Cibaté, Cundinamarca, se encontraba la planta más grande de procesamiento de asbesto del país, en la que se producían placas onduladas, tuberías y tanques de agua potable de asbesto cemento. El uso del asbesto trajo terribles consecuencias para la población de Cibaté. Hace algunos años, diversos medios de comunicación comenzaron a reportar denuncias de un gran número de personas enfermas en las cercanías de esta planta. ¿Qué legado dejó el asbesto entre los habitantes de Cibaté? ¿Hay otros lugares en nuestro país o el mundo que estén pasando por una situación similar? El libro Cibaté y la amenaza del asbesto, contaminación ambiental e impactos en la salud de la población, de Juan Pablo Ramos Bonilla y otros autores, publicado en acceso abierto por Ediciones Uniandes en el sitio web ediciones.uniandes.edu.co, presenta la evidencia que se ha recopilado acerca de los impactos del asbesto en Cibaté. Invité a Juan Pablo a esta tercera temporada de Luminaria para conversar sobre esta investigación. Juan Pablo es doctor en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes. Juan Pablo, gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Luminaria. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes. Me gustaría comenzar con un pequeño paréntesis para que nuestros oyentes sepan qué es el asbesto y para qué se utilizaba o se sigue utilizando. El asbesto es una fibra de origen mineral y tuvo un uso muy amplio a nivel mundial durante todo el siglo XX. Pero cuando empezó a salir toda la evidencia de la peligrosidad del asbesto para la salud en la década de los 60, empezó un proceso paulatino de prohibición en el mundo. Actualmente, únicamente 69 países del mundo han prohibido el asbesto. Colombia es uno de los más recientes. Y el gran problema que tenemos es que las prohibiciones lo que hacen es detener el crecimiento del problema, pero no lo solucionan, porque como se usa tanto y se usó tanto, queda un legado negativo que es muy difícil de manejar. Y esa es la situación que estamos viviendo de Colombia. Ahora sí, centrémonos en los orígenes de su investigación en el año 2015. En el libro indican que el interés por estudiar esta situación surge a partir de las reiteradas denuncias de habitantes en Cibaté, quienes reportaban en medios de comunicación un gran número de personas enfermas. ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar? Sí, en este caso lo que ocurrió es que hubo personas de Cibaté que empezaron a denunciar lo que estaba pasando. Entre esos estaba, por ejemplo, el doctor Julio César Granada, que es un doctor de la Fundación Santa Fe. Y estos reportes empezaron a salir en medios de comunicación y eso capturó la atención de la Universidad de los Andes. Entonces nosotros desde el programa de Ingeniería Ambiental decidimos empezar a indagar qué podía ser lo que estaba ocurriendo en Cibaté
desde una perspectiva ambiental y de salud pública. Y eso fue el origen de la investigación, tratar de responder a estas denuncias que estaban haciendo los habitantes. Y Juan Pablo, ¿cómo hicieron el estudio en Cibaté para determinar que efectivamente las enfermedades que tenían los habitantes de la zona habían sido causadas por su exposición al asbesto? Cuéntanos cómo fue este trabajo en terreno con las comunidades y sus hallazgos. Esa es una pregunta que lo que me va a permitir describir el gran reto que tuvo esta investigación. Cuando nosotros empezamos a indagar qué era lo que podía estar pasando en Cibaté en el año 2015, nuestro primer recurso fue ir a las bases de datos de morbilidad y mortalidad que había en Colombia, las bases de datos oficiales del Ministerio de Salud. Y en las bases de datos no aparecían los casos de Cibaté, pero como esta venía de denuncias de la población, nosotros sabíamos que los casos sí existían. Entonces, ante esta deficiencia del sistema de información en Colombia, nos tocó ir a buscar los casos al campo, directamente a Cibaté. Entonces hicimos una encuesta de salud y una encuesta socioeconómica, y aquí la participación de los estudiantes del pregrado de Ingeniería Ambiental de la universidad fue absolutamente fundamental. Más de 50 estudiantes de pregrado participaron en este estudio, y esos estudiantes nos ayudaron a empezar a recorrer las calles de Cibaté, tocando puerta a puerta, haciendo encuestas con los habitantes, tratando de identificar los casos de enfermedades que pueden ser causadas por el asbesto. Y después de cerca de año y medio de estar haciendo este esfuerzo y cerca de 400 encuestas finalmente logramos conseguir, identificamos un número muy alto de enfermedades que están directamente asociadas con la exposición al asbesto. En ese momento nosotros decidimos concentrarnos en una enfermedad que se considera una enfermedad centinela de la exposición al asbesto, que es el mesotelioma. Ese es un cáncer del tejido que recubre los pulmones. Y el mesotelioma no tiene muchas otras causas diferentes a la exposición al asbesto. Entonces, centrarse en esta enfermedad nos ayuda a hacer esa asociación entre la exposición al asbesto y el impacto en salud de la población. Entonces, después de eso, lo que hicimos fue, con base en las encuestas y caracterizando a los pacientes que habíamos identificado, pudimos calcular unos indicadores epidemiológicos, en este caso algo que se conoce como la incidencia de una enfermedad, que lo que nos ayuda a entender es el impacto que está teniendo una enfermedad en una población específica en un momento en el tiempo dado. Y nosotros, con esas cifras de incidencia de mesotelioma en Cibaté, lo comparamos con otras partes del mundo y encontramos que la incidencia en Cibaté, tanto de hombres y mujeres de esta enfermedad, era una de las más altas del mundo. Y eso nos llevó a concluir que en Cibaté existe lo que se conoce como un clúster de mesotelioma. Este es un número excesivo de casos de esta enfermedad en una región específica que es Cibaté, en un periodo de tiempo dado que fue de 2007 al 2017. En el libro mencionan que también, justo a propósito del clúster de mesotelioma, mencionan que hay otros lugares del país cuyos habitantes también se han visto afectados por el asbesto. ¿Podrías compartirnos qué otros casos similares se han identificado en Colombia y en el mundo y cómo se ha manejado en esos sitios? En Colombia, lo que nosotros hacemos una advertencia, un llamado en el libro, es que la planta de Cibaté no fue la única planta que operó en el país. Hubo plantas de asbestocemento en Cali, en Barranquilla, en Manizales. Hubo plantas de productos de fricción, lo que son todo para el sector automotriz, para frenos y transmisión aquí en Bogotá. También operó una mina de asbesto en Antioquia. Y nuestra preocupación es que no se han hecho este tipo de investigaciones en esos sitios. Y nuestro llamado es que estas investigaciones tienen que empezarse a ampliar a otros lugares del país para ver si logramos hallar situaciones similares a la que ya encontramos y demostramos en Cibaté. En el mundo hay un sitio que es uno de los sitios de referencia del impacto del asbesto en la población, que es una ciudad al norte de Italia que se llama Casale Monferrato. En Casale también operó la industria del asbesto, una planta de asbestocemento muy similar a la que tenemos en Cibaté. Y en Casale las similitudes que hay entre Casale y Cibaté son muy preocupantes. ¿Y por qué digo que son muy preocupantes? En este momento nosotros tenemos identificado un número relativamente pequeño de casos de mesotelioma en este momento. En el artículo reportamos 15. Pero esto es la punta del iceberg. Si nosotros comparamos con lo que sucedió en Casale después de que se prohibió el asbesto, empezaron a surgir los diagnósticos de los casos. ¿Y por qué ocurre esa diferencia en el tiempo? Porque las enfermedades que el asbesto causa tienen lo que se conoce como una latencia muy extendida. Transcurren muchas décadas generalmente entre la exposición a la fibra de asbesto y el desarrollo de la enfermedad. Hoy en día, en Casale y en Italia, el asbesto se prohibió en 1991. Hoy en día en Casale se diagnostica un caso de mesotelioma por semana en promedio y ya se prohibió hace décadas.
Entonces tenemos que hacer un seguimiento muy cercano a lo que puede ocurrir en Cibaté de ahora en adelante, ahora que ya no se utiliza el asbesto en el país, porque nuevamente reitero, la prohibición del asbesto detiene el crecimiento del problema, pero no lo soluciona. Y ahorita nuestro gran reto es solucionar el problema del asbesto. Para finalizar, quisiera que nos contaras las recomendaciones y estrategias que se podrían implementar para intentar aliviar la situación de las personas afectadas, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionas, que el problema también se va a empezar a manifestar con el paso de las décadas. ¿Qué medidas se han tomado hasta ahora y qué más se podría hacer? Entonces, lo primero que hay que explicar sobre Cibaté es que en Cibaté, además del problema del clúster de mesotelioma, hay unas zonas muy extensas donde hay una capa de asbesto en el subsuelo, que fueron unos depósitos que se hicieron en la zona urbana. Y esa capa representa un riesgo para la población. Entonces, nuestra primera consigna frente a Cibaté es que no haya más expuestos. Es un contrasentido prohibir el asbesto y que la gente después de la prohibición se sigue exponiendo al asbesto. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, nuestro primer objetivo, no solamente para Cibaté, sino para Colombia, es que no haya más exposición al asbesto. Lo segundo, en el caso específico de Cibaté, es que ante ese riesgo que existe en el municipio, hay que tener un plan de gestión del riesgo y un plan de comunicación. El plan de gestión lo que desarrolla son protocolos para saber cómo enfrentar ese riesgo cuando uno lo encuentra. Por ejemplo, si se hace una excavación y uno encuentra algo que podría ser sospechoso de que es asbesto, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que nos indica el plan de gestión. ¿Cuál es el protocolo? Y el plan de comunicación es para que la población esté alerta de lo que puede encontrar, que sepa que existe ese peligro en el municipio. Pero la solución definitiva de Cibaté es una remediación. Y la remediación es básicamente aislar el asbesto que existe en este municipio, en el subsuelo de Cibaté, para que garanticemos que no hay exposición. La buena noticia es que la situación, como dije, de Cibaté es muy similar a la de Casale Monferrato. En Casale Monferrato, además de haber un clúster de mesotelioma, también hay estas zonas contaminadas o existieron estas zonas contaminadas. Y ellos hicieron el aislamiento. Entonces el mensaje de optimismo y de esperanza para Cibaté es que Casale hoy en día está declarado como una ciudad totalmente remediada frente al problema del asbesto. Y eso es lo que debemos alcanzar en Cibaté. Ese es nuestro objetivo fundamental ahora. Cerrar con este mensaje esperanzador de que se pueden hacer cosas y Cibaté puede tener un futuro positivo. Para cerrar este episodio quiero invitarlos e invitarlas a leer Cibaté y la amenaza del asbesto, que se encuentra en acceso abierto en ediciones.uniandes.edu.co. También quiero recordarles que en nuestros principales puntos de venta está circulando de forma gratuita nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales, Luminaria, El Brillo de las Grandes Ideas. Podemos seguir este diálogo en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como ediciones.uniandes y en X, antes Twitter, como ed_uniandes. Nos vemos en 15 días con un nuevo capítulo de esta tercera temporada de Luminaria. Juan Pablo, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta oportunidad de seguir advirtiendo sobre lo que está ocurriendo en Cibaté para que podamos tomar las medidas para solucionar este problema. Gracias y hasta pronto.